Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presentación. Antes que nada, ¿tienen la presentación en los códigos QR que tienen en la pared? ¿Se escucha bien? Por si quieren ampliar alguna diapositiva o quieren ampliar alguna gráfica, ¿vale? Porque a lo mejor tan atrás quizás no se ve, ¿vale? Entonces, antes que nada, quiero comentar que el objetivo de la charla, aparte de hablar de longevidad y de dosis de ejercicio, sería muy fácil ponerme a hablar de recomendaciones y creo que las redes sociales están llenas de tips de 10 segundos, 15 segundos, donde a mí me recomiendan X cantidad, haz este ejercicio, haz este otro ejercicio. Entonces, más que todo eso, que sí que vamos a hablar de longevidad y dosis, vamos a hablar voy a intentar hacerles dudar de lo que saben de ejercicio físico, ¿vale? Entonces, el Colegio Americano de Medicina Deportiva nos dice, tienen un statement, una frase que los caracteriza que dice ejercicio físico es medicina, ¿vale? Entonces vamos a ver a lo largo de la charla si el ejercicio es verdaderamente medicina o no. Lo primero, conceptos. Bajo mi experiencia, creo que la mayoría de personas utilizan los términos actividad física, ejercicio físico, ser físicamente activo, ser físicamente inactivo, de forma similar y no son lo mismo, ¿vale? Entonces, yo aquí tenía una serie de preguntas para ustedes y tal, pero voy a agilizar y voy a darles ya la respuesta. Y vamos con un par de matices, ¿vale? Entonces, una de las preguntas era, ¿yo puedo ser físicamente activo y a la vez sedentario? La respuesta es que sí, ¿vale? Sí, porque que seas físicamente activo o inactivo depende de que tú cumplas unas recomendaciones internacionales. Sin embargo, yo puedo estar 8 horas sentado todos los días, que es la media de la población española y la media a nivel mundial. Entonces, ambas cosas tienen riesgo para la salud, ya la veremos luego. Otro de los términos que se suele utilizar indistintamente es actividad física y ejercicio. Entonces, no es lo mismo, ¿vale? Actividad física es toda aquella actividad que hace mi cuerpo, cualquier movimiento que hace mi cuerpo, que conlleva un gasto energético por encima de un valor basal. ¿Sí? Dentro de las actividades físicas que conocemos, pues caminar, sacar al perro, ir a hacer la compra, subir las escaleras de mi casa, limpiar, organizar la casa, lavar el coche, todas estas tareas, ¿vale? Y ejercicio físico es cuando lo hacemos de una manera estructurada, planificada, con el objetivo de mejorar nuestras capacidades físicas, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras capacidades físicas? Fuerza, resistencia, velocidad, flexibilidad. Hay otras como unas que son secundarias, que pueden ser velocidad de reacción, percepción y todas este tipo de capacidades, ¿sí? Antes, también hay otra diferencia entre, oye, mira, qué es actividad física y qué es comportamiento sedentario. Bien, comportamiento sedentario son todas aquellas actividades que realizo que tienen un gasto energético muy bajito y que realizo normalmente sentado, reclinado o acostado. Y algunos pensarán, oye, pero si yo estoy estudiando, estoy gastando más energía que si no estoy, que si simplemente estoy tumbado sin hacer nada. No. Comportamiento sedentario también es leer, aunque sea un buen hábito, entre comillas, leer también es un comportamiento sedentario, escribir, bueno, trabajar sentado, ¿bien? Entonces, vamos a puntualizar ahora cuáles son las recomendaciones de ejercicio físico. Pues, ¿qué es lo que vemos? Las recomendaciones cambian desde 2011 a 2020, pero siguen siendo un poco las mismas. Entonces, el Colegio Americano de Medicina Deportiva nos dice, oye, para que seas físicamente activo tienes que hacer 150 minutos de ejercicio aeróbico. Eso, 150 de ejercicio aeróbico de moderada intensidad o 75 de alta intensidad. Eso básicamente tienes que hacerlo o no podrías hacerlo en menos de 2 días. Entonces estamos hablando de que ejercicio aeróbico ya me implica mínimo 2 días, incluso 3, si sería tiempo efectivo o no. Y luego de entrenamiento de fuerza nos dicen principales grupos musculares 2 o 3 días más. Entonces la media, o sea, para yo ser físicamente activo son entre 4 y 6 días a la semana de entrenamiento. Yo no los cumplo,
¿vale? Entonces, son porcentajes altos de ejercicio físico. Y luego llega la Organización Mundial de la Salud en 2020 y nos dice, oye, si quieres maximizar los beneficios del ejercicio físico, 150 minutos no son suficientes. La idea sería alcanzar 300 minutos, que son prácticamente 4 días de ejercicio aeróbico. ¿Vale? Entonces, que nadie dramatice, ¿vale? La idea es moverse lo máximo posible, ¿vale? Si nos guiáramos por esto, probablemente la inmensa mayoría de los que estamos sentados seríamos físicamente inactivos, ¿vale? Es información, son referencias, simplemente para nosotros tenerlas presentes, ¿vale? Entonces, después de aterrizar un poco los conceptos, ¿cómo estamos a nivel de sedentarismo y de inactividad física a nivel mundial? Pues lo que vemos es que, como bien dije antes, la media es de 8 horas al día. Sí, es lógico. Si nuestros trabajos muchas veces nos implican estar sentados durante 8 horas, lo mínimo que vamos a estar sentados, la media, perdón, va a ser 8 horas. Pero ¿qué pasa? Cuando hablamos de una media, hablamos de un valor intermedio. Si tengo un valor intermedio, tengo un máximo de ese valor y un mínimo de ese valor. Y vemos que el máximo es 12 horas. ¿Sí? Entonces, para aquellas personas que tienen ese tiempo sedentario, ese tiempo en sedestación, sentado, vamos a ver cuál es el impacto que tiene para la salud estar entre 5 y 12 horas sentado. Ya lo veremos luego en algunas gráficas. Y luego, aquí sí es importante señalar, oye, mira, ahora, ¿cuál es el futuro, ¿no? Hacia dónde las nuevas generaciones, hacia dónde van. A mí, una de las cosas que me llama la atención de esta gráfica es la medida objetiva, ¿vale? Nos vamos a fijar aquí, estas son las gráficas de adultos y estas son las gráficas de niños, ¿vale? Pues que vemos que las gráficas de niños son ligeramente superiores a las de adultos. Bien, entonces, y no tiene mucha lógica porque un niño tendría que estar pues 6 horas de su jornada estudiantil sentado. Bien, entonces, ¿a qué se debe esto? Preguntas que pueden hacerme luego, ¿vale? Bien, ahora en cuanto a inactividad física, como ya hemos visto antes, los requisitos son altos, entonces lo más normal es que un amplio porcentaje de la población sea físicamente inactivo. ¿Cuánto exactamente? 1/3 de la población mundial. Aparte de esto, lo más insignificativo sería que desde el año 2000 al 2022 hay un incremento del 50% de personas que son físicamente inactivas, ¿vale? Y algunos se pararán aquí y dirán, oye, mira, esto no es tan grave, en algún momento parará este incremento, esta tendencia. Pues lo que vemos es que sí, que vamos a mejor, ¿vale? Entonces, vamos a fijarnos en el impacto que hay a nivel global y la tendencia que se espera en 2030. Bien, entonces estamos en un 31,3% y se espera que haya un 34,7%, es un 3,5%. Vamos bien. Tampoco es una comparativa justa porque esto es de 2022 a 2030, son 8 años. Para hacerlo justo tendría que ser cuál sería el aumento a 2044, que serían 22 años, lo que hablábamos antes. ¿Sí? El 50% ese que hemos aumentado del 2000 al 2022, pues del 2022 al 2024 lo que hemos aumentado sería en torno a un 10%, ¿vale? Que uno diría, hemos pasado de un 50 a un aumento de un 10, hemos mejorado un 40%. Y eso tiene un impacto, la siguiente pregunta sería, ¿eso tiene un impacto para la salud? O sea, ¿qué impacto tiene a nivel global? Pues mira, esto se va a reflejar en un aumento, o sea, el coste para la salud va a ser 1 y luego el incremento en patologías o en condiciones para la salud van a ser 215 millones de nuevos casos de depresión y ansiedad, 234 millones en hipertensión, 15 millones en demencia, 3 en cáncer, en total son más o menos 500 millones de nuevos casos de enfermedades, simplemente por ser físicamente inactivo, ¿vale? Entonces ya vemos algo de las consecuencias. Y dirás, oye, ¿y eso qué coste tiene? ¿Tiene un coste alto, un coste bajo para la salud pública? 300.000 millones de dólares es el incremento que se espera entre 2020 y 2030. A ver, no se asusten, ya veo las caras medias descompuestas. Eso es información, ¿vale? Simplemente para que ustedes sepan cómo estamos.
¿sí? Porque tampoco quería dar un mensaje negativo, ¿vale? Entonces, otro punto importante son las diferencias entre los hombres, las mujeres, entre los hombres y las mujeres y la edad, ¿vale? Entonces, la gráfica de la derecha, de su izquierda, la izquierda de ustedes, es hombres y en azul, mujeres, ¿vale? Pues vemos una tendencia. ¿La tendencia cuál es? Vemos que en el eje horizontal son 20, 40, 60 y 80 años. La tendencia, ¿cuál es? Que va en aumento. Es decir, a medida que vamos cumpliendo años, lo que vamos haciendo es físicamente más inactivos, ¿vale? Y luego, si vemos la diferencia entre hombres y mujeres, podemos ver la curva de la pendiente, ¿vale? Vemos que la curva de la pendiente mujeres es ligeramente superior, ¿sí? Entonces, esta información que me da me dice, oye, mira, si soy mujer y cada vez voy cumpliendo más años, pues tendré que tener más en cuenta estos factores, ¿vale? Bueno, ya la yapa de datos se acabó. Vamos ahora con las consecuencias. Bien. Entonces, consecuencias de ser sedentario y ser físicamente inactivo. Yo he mencionado algunas por encima, pero digamos que los tres grandes efectos van a estar en la enfermedad cardiovascular. Voy a tener mayor riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte en el mundo. Cáncer, que es la tercera, y diabetes tipo 2, que está entre las 10 primeras, ¿vale? Y aparte de eso, pues un aumento del riesgo de mortalidad por todas las causas, ¿sí? Por si no fuera suficiente, también aumenta la incidencia de trastornos menores o otras condiciones para la salud, como pueden ser hipertensión, dislipidemia, que es una alteración de los lípidos en sangre, ya sean triglicéridos, colesterol LDL, colesterol HDL, el típico malo y el bueno, ¿vale? Sobrepeso y obesidad, si te mueves menos, lo más normal es que ganes peso, ¿vale? Osteopenia, osteoporosis, ¿vale? Que es una degradación del tejido óseo. Osteopenia es un estadio que está por delante de la osteoporosis. Osteoporosis sería un paso más avanzado. Y, pues bueno, funciones cognitivas. Se ven las funciones cognitivas, tanto depresión, ansiedad, pues van en aumento. Entonces, vamos a los puntos de antes. Que hablábamos de que el mínimo eran 5 horas de tiempo sentado o 12 horas. Bien, pues ¿qué impacto para la salud tiene estar en torno a 5, 6, 7 horas? Vemos que en el eje horizontal vemos el tiempo sentado y en el eje vertical lo que vemos es la razón de riesgo por todas las causas. A más arriba, más razón de riesgo. ¿Qué vemos? Que cuando estamos entre 6 y 7 horas, que era un poco cerca del mínimo, el rango aumenta un 0.2%, un 0.2, que es un 20%. Si yo tengo, o sea, lo mínimo, si yo tengo un trabajo donde estoy trabajando 8 horas sentado, mi riesgo de mortalidad por todas las causas aumenta un 20%, ¿vale? Oye, ¿eso quiere decir que sí o sí me voy a morir? No, cuando hablamos de aumento de la probabilidad, es que tienes más probabilidades, no significa que te vayas, o sea, que vayas a desarrollar esa enfermedad, ¿sí? No sé si se entiende. Y luego en el otro espectro, en el máximo, ¿qué vemos? Que entre 12 y 13 horas el aumento es prácticamente del 40%, ¿vale? Entonces, el resumen de esto es, hay que moverse más. Y si puedo romper el tiempo sedentario cada cierto tiempo, mejor. Si puedo romperlo cada 20, 30 minutos, mejor que mejor. ¿Vale? Entonces, eso es lo malo, ¿no? Vamos a ver lo bueno. Entonces, ¿qué vemos? Que aquí, pues bueno, porcentaje de actividad física y riesgo relativo de enfermedad cardiovascular. ¿Qué vemos? Que a más actividad física hago, aunque sea de baja intensidad, más baja el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, que es la principal causa de muerte. ¿Sí? Entonces, la directriz, moverse más, aunque sea de baja intensidad. ¿Bien? ¿Qué más? Bueno, eso era hablando de tiempo sedentario. Vamos a hablar ahora de ejercicio físico. Si no cumplo con las recomendaciones necesarias, ¿qué consecuencias tenemos? Pues todas las mismas que la diapositiva anterior, ¿sí?
Y pues alguna más, como síndrome de ovario poliquístico, disfunción eréctil, sarcopenia, que no estaba antes, ¿vale? Sarcopenia es una disminución de la masa muscular, que es una de las grandes afecciones que tenemos a medida que vamos cumpliendo años, ¿vale? Aparte de otros factores que comentaré luego, ¿sí? Entonces, vamos con más cosas positivas. Antes comparábamos tiempo sedentario versus actividad física. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una condición de salud? Hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, soy fumador o tengo un índice de masa corporal, tengo sobrepeso o obesidad. Las gráficas en azul, verde y rojo vemos actividad física de baja intensidad, ejercicio físico de moderada intensidad, ejercicio físico de alta intensidad. Y vemos un riesgo relativo de muerte, ¿vale? Pues, ¿qué se ve? Como vemos, si yo hago moderada intensidad, el riesgo disminuye de 2.0 a 1.0, que esto es un 25%, ¿vale? El riesgo de muerte por cualquiera de estas enfermedades disminuye un 25%. Y si hago alta intensidad, disminuye un 50%. ¿Vale? Entonces ya tenemos una directriz. ¿La alta intensidad es positiva? Sí. Ahora habría que ver en qué contexto es mejor o es peor, porque a lo mejor la alta intensidad no es para todo el mundo. O por lo menos no siempre, ¿sí? ¿Qué más? Aquí un poco la gráfica nos dice un poco lo mismo. Vemos la frecuencia, a ver, sí, aquí la frecuencia semanal de ejercicio físico vigoroso. 1 o 2 veces en semana, 3 o 4, más de 5. Y aquí el riesgo relativo de infarto de miocardio, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Cuando soy totalmente sedentario y no hago ejercicio físico de alta intensidad, el riesgo relativo de infarto de miocardio es un 100%. Sin embargo, ya el hecho de hacer tan solo 1 o 2 veces en semana ya me implica bajar un 70% del riesgo. ¿Vale? Tan solo 1 o 2 veces en semana. Muchas veces pensamos que tenemos que hacer más de lo que verdaderamente tenemos que hacer, entonces con 1 o 2 veces es más que suficiente. Bien, vamos a cambiar las caras. Vamos a hablar de beneficios. Bien, entonces, hace ya algunos años se sabe que, bueno, que el músculo no es simplemente aquello bonito que se ve, aquello que nos da la forma y la estructura al cuerpo, sino que se sabe que es un órgano, es un órgano endocrino, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos de un órgano endocrino, hablamos de un órgano que es capaz de influir en otro órgano que está alejado, ¿vale? ¿Cómo influye? A través de unas mioquinas, ¿vale? Las mioquinas, ¿qué son? Para que nadie se ataque. Unas proteínas, unas sustancias que genera el propio músculo que viajan por el torrente sanguíneo hasta ese otro órgano. Una vez que llega allí, modifica la función de ese órgano, ¿sí? Entonces, no voy a entrar en nombres técnicos de cada una de las mioquinas, sino simplemente que el músculo es capaz de intervenir en otros órganos. Vale, voy a nombrar 2 órganos. Entonces, es capaz de actuar en el cerebro, bien, disminuyendo el apetito, ¿vale? Que esto es importante, es un objetivo terapéutico importante para personas que tienen trastorno de conducta alimentaria, trastorno de atracón, por ejemplo, o personas que tienen sobrepeso, obesidad, ¿vale? Y tienen que controlar la ingesta de alimentos, ¿vale? Luego, ¿qué más vemos? A nivel del hipocampo, ¿vale? Que el hipocampo es una estructura del cerebro que está relacionada con la memoria a largo plazo, ¿vale? Pues que vemos que esa sustancia que genera el músculo es capaz de aumentar la masa de esa parte del cerebro. Entonces, muy positivo en la prevención y el tratamiento de Alzheimer, demencia y enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? ¿Qué más? Que es otro de los puntos también muy importantes. El músculo es capaz de actuar en la grasa blanca, ¿vale? Tenemos 2 tipos de grasa, entonces, bueno, se ve bien, ¿vale? Entonces, uno de los efectos sería la grasa blanca, un tipo de grasa que nosotros tenemos en el cuerpo, tiene una función energética, es decir, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio a baja o moderada intensidad, principalmente, estamos utilizando esa fuente de energía para poder hacer esa actividad. Entonces,
es positivo cuando está dentro de unos márgenes, pero cuando sobrepasa esos márgenes, el sistema inmune empieza a desregularse y empieza a funcionar de una manera que no es la adecuada, ¿vale? ¿Qué es lo que genera principalmente? Las células de ese sistema van a viajar a otros órganos y van a originar, van a producir sustancias inflamatorias. Y entonces los otros músculos los otros órganos, perdón, empiezan a funcionar de manera errónea por esa producción de hormonas, de proteínas inflamatorias, ¿vale? Entonces, si yo a través del ejercicio puedo reducir ese tejido adiposo, ¿vale? Esa grasa blanca, pues va a ser beneficioso. Pero además tiene otro efecto añadido, que es que nosotros tenemos otro tipo de grasa, que se llama grasa parda o grasa marrón, que tiene una función energética. Esa grasa se localiza principalmente, hay más sitios, en el cuello y en las axilas, ¿vale? Entonces, esa grasa tiene una función termorreguladora. Nosotros cuando estamos en situación de frío, la energía de esa grasa va a producirnos calor, ¿vale? Entonces, para una persona que tiene obesidad, tiene una grasa visceral por encima de una grasa parda general, por encima de unos valores estándar, me va a ayudar de dos maneras, a disminuir la grasa blanca y a convertir parte de esa grasa blanca en grasa marrón, en un proceso que se llama amarronamiento, ¿vale? Que eso no hace falta aprendérselo. Pero, entonces, es un objetivo súper importante a nivel terapéutico en este tipo de enfermedades, ¿vale? Entonces, a ver cómo vamos. Vale. Eso es un efecto general. Vamos a meternos ahora a ejercicio aeróbico específicamente y entrenamiento de fuerza, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de hacer ejercicio físico? Pues todos los riesgos que habíamos visto antes como consecuencia de no cumplir, ahora si los cumplo, pues me voy a ver beneficiado en todas esas enfermedades. Entonces, reducción del riesgo de hipertensión, enfermedad cardiovascular, depresión, síndrome metabólico, osteoartritis, osteoporosis, demencia, diferentes tipos de cáncer, ¿vale? ¿Sí? Pero bueno, no vamos a quedarnos solo con la parte general, sino vamos a factores o beneficios específicos de cada uno de las modalidades de entrenamiento, ¿vale? Entonces, aquí vemos, yo voy a hablar de manera general, ¿vale? Pero también depende de si es ejercicio aeróbico a baja intensidad, moderada intensidad o alta intensidad, voy a tener unos beneficios u otros sobre la salud. No todos van a ser igual, ¿vale? Entonces, como esto está en inglés y hay flecha y es un poco rollo, yo te lo voy a explicar de otra manera más sencilla, ¿vale? Entonces, el ejercicio físico aeróbico tiene sus mayores beneficios a nivel cardiopulmonar. A nivel central, a nivel del corazón, lo que vamos a producir es un aumento en la contractibilidad, es decir, el corazón va a ser capaz de bombear más sangre a los tejidos. Luego, otro efecto, mayor capacidad de llenado. El corazón va a ser capaz de albergar más sangre. ¿Y eso qué beneficio tiene? Que voy a ser capaz de, en situación de esfuerzo, nutrir a mi cuerpo de oxígeno y de nutrientes, ¿vale? Y aparte también, la sangre desoxigenada, ¿vale? La sangre cargada de dióxido de carbono, voy a ser capaz de mandar más sangre a los pulmones para ventilar mejor, ¿sí? Entonces, dos beneficios importantes. Luego, beneficios a nivel periférico, a nivel más alejado del corazón, todo lo que sea la red arteriovenosa, ¿vale? La red de cañerías que tenemos en el cuerpo, pues se van a ver beneficiadas. ¿Cómo? El cuerpo es capaz de aumentar el número de vasos sanguíneos a través del ejercicio. Bien, ¿y esto qué impacto tiene? Imagínense una persona que tiene hipertensión, tiene enfermedad cardiovascular, fuma, una persona que tiene, por ejemplo, diabetes tipo 2, y su red de cañerías no funciona bien porque están obstruidas o porque están degradadas. Entonces, si yo a través del ejercicio físico soy capaz de generar nuevos vasos sanguíneos, pues es súper interesante, ¿vale? Entonces, si tienes cualquiera de estas afecciones, una oportunidad para introducir el ejercicio físico. Luego también, en función de la intensidad, voy a ser capaz de tener más eficiencia energética. Del punto de vista de la supervivencia o de la energía, nosotros tenemos más reservas de grasa que de glucógeno, de glucosa, de azúcar, llámalo como quieras, ¿vale? Entonces, si yo soy capaz de principalmente utilizar ese sustrato energético,
desde el punto de vista energético voy a ser más eficiente, ¿vale? Entonces, otro efecto importante, ¿vale? Y luego, bueno, de aquí cambio en el tipo de fibras, que tampoco es tan importante, y aumento del número de mitocondrias, ¿vale? Aumento del número de fábricas que tenemos en el cuerpo, ¿vale? A nivel celular. Principalmente bueno, yo creo que es interesante a nivel de cultura general, las mitocondrias, nosotros cuando, digamos que el alimento que nosotros ingerimos no proporciona la energía, no proporciona la energía directa para poder utilizarla, sino que esa energía hay que convertirla en esas fábricas, ¿vale? Para así poder tener esa energía, ¿bien? Entonces, el ejercicio aeróbico es muy interesante también en cuanto al aumento del número de mitocondrias. Y, oye, Borja, la parte práctica, el mensaje final. ¿Cuánto es la dosis mínima, lo mínimo que yo necesito para obtener los mejores beneficios? ¿Sí? O por lo menos unos beneficios que yo considero aceptables, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Que a nivel de actividad física, a nivel de caminar, si yo quiero una reducción en el eje vertical, vemos la reducción de la mortalidad por todas las causas, y abajo, en el eje horizontal, vemos el tiempo en minutos. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, ¿vale? Entonces, ¿qué vemos? Que si yo quiero disminuir un riesgo, quiero disminuir la mortalidad en un 20%, tengo que caminar en torno a 45 minutos diarios. Bueno, es baja intensidad, no tiene un coste energético o no tengo que hacer un gran esfuerzo físico para conseguirlo, pero sí me tiene un hándicap que es el tiempo. No todo el mundo tiene 45 minutos para poder hacer actividad física todos los días o para poder ir a caminar todos los días, ¿bien? Pero ¿qué vemos? En contrapartida, vemos que el ejercicio vigoroso de alta intensidad, tan solo con 10-12 minutos, soy capaz de una reducción del 20%, ¿vale? Entonces tengo una comparativa clara. Actividad física, sí. Ejercicio físico de alta intensidad, también. ¿Con cuál me quedo? Bueno, depende un poco del tiempo, depende de tus circunstancias personales, depende de mil cosas, ¿vale? Que si quieres podemos hablar luego de esto, ¿vale? Entonces, eso en cuanto al ejercicio aeróbico. Vamos ahora con el entrenamiento de fuerza o el ejercicio de fuerza. Bien, a mí si me dijeran, oye Borja, ¿con cuál de los dos tipos, de las dos modalidades de ejercicio te quedarías? Digo, mira, si tú quieres vivir muchos años, yo me quedaría con el ejercicio aeróbico. Ahora bien, si tú me dices, oye Borja, ¿tú quieres vivir muchos años con calidad de vida? Te diría entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico, ¿vale? Digamos que la calidad de vida te la va a dar el entrenamiento de fuerza. Y ahora veremos por qué, ¿vale? No obstante, vamos con adaptaciones o beneficios generales del entrenamiento de fuerza. Entonces, ¿qué beneficio nos reporta? Neurales, ¿vale? La transmisión del impulso nervioso desde tu cerebro, la médula espinal, para luego llegar al músculo, ¿sí? Va a haber mayor frecuencia de estímulo, es decir, el número de veces que tu cerebro es capaz de mandar impulsos nerviosos va a ser mayor. Luego, intensidad del estímulo. El cerebro va a ser capaz de enviar dobles descargas en un mismo impulso, ¿vale? Entonces también eso se va a traducir siempre en un aumento de la fuerza, ¿vale? Y luego mayor eficiencia en el impulso nervioso, es decir, tu cerebro va a activar solo lo que necesita para el movimiento que estés haciendo, ¿sí? Luego, estructurales, a nivel del propio músculo, a nivel de la estructura. Bien, vemos que hay un aumento en el contenido, ¿vale? Que principalmente viene por un aumento de las reservas de energía, ¿vale? Que es lo que comúnmente se conoce como hipertrofia, ¿vale? Y luego también va a haber un aumento de las proteínas contráctiles, ¿vale? Que son los elementos que proporcionan la contracción muscular, ¿vale? Entonces, un aumento más de la fuerza, sí, hay muchos más. Las adaptaciones al entrenamiento de fuerza y ejercicio aeróbico podrías hablar tranquilamente 2 horas y a lo mejor te quedarías corto, ¿vale? Y luego, hormonales, vas a tener unos beneficios en cuanto a que tu cuerpo va a ser más sensible a estímulos anabolizantes, a estímulos de aumento de la masa muscular y aumento de la fuerza, ¿sí?
¿Y eso en cómo se traduce? Pues hablando claro y hablando en español que yo lo entienda. Mayor capacidad para controlar y desplazar tu propio cuerpo, que quiere decir caminar, saltar, trepar, reptar, agacharte, levantarte de una silla, subir unas escaleras, ¿bien? Y mayor capacidad para controlar y desplazar una carga externa, ¿bien? Que dentro de eso puede ser coger un objeto del suelo, cargar la bolsa de la compra, dejar un objeto de una altura a ponerlo en alto, ¿vale? Todo este tipo de beneficios, eh, todo este tipo de beneficios, pues son interesantes. ¿Por qué decía el tema de que el ejercicio de fuerza me va a permitir tener mayor calidad de vida? Bien, porque una de las cosas que vamos perdiendo con la edad es la velocidad, ¿sí? La velocidad de contracción muscular. ¿Y qué implicación tiene eso? En que llegará un momento que, por ejemplo, aquí es difícil verlo porque a lo mejor todos somos físicamente o medianamente activos, bien, pero si yo quisiera, que esto podemos si quieren hacer una prueba ahora, si yo quisiera, imagínense una persona que está muy desacondicionada, si quisiéramos levantarnos de la silla, tú normalmente te vas a levantar de la silla con una inercia, con una velocidad, porque tú haces esto y luego esto. Pero si tú intentaras levantarte yéndote hacia adelante despacio, sin inercia, y ahora intenta levantarte y verás que no puedes. ¿Vale? Si quieren pueden hacer la prueba ahí, sin moverse con velocidad, ¿vale? Sin hacer esto, y verán que no pueden levantarse. Si tú te vas hacia adelante, te paras aquí, intentas levantarte, vas a ver que no puedes levantarte. ¿Sí? ¿No? Sin inercia, sin hacer esto. ¿Sí? Sin hacer esto. Sin hacer inercia. Párate delante, párate aquí, con las piernas aquí, intenta levantarte, vas a ver que no puedes. Si lo haces bien, vas a ver que no puedes. Sí, depende de la altura, pero no puedes. Entonces, bueno, ya rompimos el tiempo sedentario cada 30 minutos. Muy bien. Vale, entonces, esto es importante para poder levantarse de la silla, pero también es importante, ¿vale? Para bajar unas escaleras. Tú cuando bajas unas escaleras verdaderamente no necesitas mucha fuerza, necesitas que el cuádriceps se active junto con otros músculos para frenar el movimiento, amortiguar el movimiento, ¿vale? Por llamarlo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué pasa si tú no tienes la suficiente velocidad? Si tú no tienes la suficiente velocidad, lo que te va a pasar es que estás ahí y dices, lo típico que dicen las personas, se me fueron las piernas. Pues eso es por velocidad de contracción muscular. Entonces, es importante trabajar la fuerza, seas hombre, mujer y da igual la edad que tengas, ¿vale? Si quieres vivir muchos años sin la ayuda de tus hijos, ¿sí? El entrenamiento de fuerza es muy importante, ¿vale? Iba a explicar esto, pero bueno, es más o menos lo que acabo de decir, pero más sencillo, ¿vale? Ya los engañé a todos y hicieron sentadillas y... Vale, entonces, vamos a quedarnos con la parte práctica otra vez. Entonces, ¿qué vemos? Porque, claro, muchas veces para una persona que empieza, dices tú, oye, mira, quiero que mi madre, mi padre, mi abuela empiece a hacer ejercicio de fuerza porque veo que va para atrás. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cuánto necesita? ¿Necesita ir 1 hora al gimnasio? Pues quizá a lo mejor para mí, dependiendo del momento en el que esté, 1 hora sea demasiado, ¿vale? Entonces vamos a ver cuál es la dosis mínima de ejercicio de fuerza. Vemos que casi todas las gráficas tienen un tamaño del efecto, ¿vale? Entonces, en el eje vertical, ¿sí? En el eje vertical hacia arriba, entonces a más alto es la puntuación, más tamaño del efecto tiene, ¿vale? Entonces vemos que esto es la intensidad, la carga, ¿vale? Vemos que la intensidad 2.5 en personas no entrenadas es suficiente para conseguir adaptaciones en el entrenamiento de fuerza. Entonces no necesito coger una barbaridad tampoco. Con una carga moderada ya voy a conseguir suficientes adaptaciones, ¿vale? Yo voy a poner siempre las personas no entrenadas porque, bueno, las personas entrenadas pues a lo mejor tienen más bagaje y tienen a lo mejor su propio entrenador. Darles a lo mejor a la gente que no entrena la posibilidad o la motivación para empezar, ¿vale? Entonces vemos que el mayor tamaño del efecto está en la intensidad. Esto es lo que no puedo negociar, ¿vale? Luego, la frecuencia con 2 veces en semana, ¿sí? Esto es el número de veces en semana. Vemos que el tamaño del efecto es
de 1.5 casi, que es un tamaño del efecto aceptable, ¿vale? Entonces, solo 2 veces en semana. Y ahora viene la parte interesante. Oye, ¿cuántas series tengo que hacer? ¿Tengo que hacer muchas series, pocas series? ¿Sí? ¿Cuántas veces tengo que hacer un mismo ejercicio? Pues mira, con esto es una serie, 2 series, 3 series, ¿vale? Entonces, vemos que con 2 series por grupo muscular el tamaño del efecto es casi 2 puntos, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que pensar es, oye, si yo voy a hacer 2 grupos musculares o 2 movimientos, ponle sentadillas y flexiones, ¿vale? Pues si hago 2 series nada más, una serie la hago en 1 minuto, más lo que descanso es otro minuto, otra serie otro minuto, otra serie de descanso, total son 4 minutos, ¿sí? En 4 minutos de ejercicio voy a ser capaz de tener un tamaño del efecto considerable, ¿sí? Es muy poco. Si ya lo hicieras en super serie, eres capaz de combinar 2 ejercicios y luego descansas, pues imagínate el resultado, ¿vale? ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que estábamos hablando antes, no hace falta mucho, ¿sí? No hace falta tampoco un gran equipamiento, lo puedes hacer en tu casa, ¿sí? ¿Qué más? Vale, y ahora la parte que no quería decir, el barro, ¿vale? Entonces, una de las cosas que quería hacer era, oye, mira, las recomendaciones que yo he querido plasmar aquí, pues al final son recomendaciones generales que no tienen en cuenta tus condiciones de salud, ¿vale? Tus condiciones de salud, tus condiciones laborales, tus condiciones familiares, todo eso nos conlleva a nosotros un desgaste. Entonces, el ejercicio físico, ¿sí? Tiene que ir adaptado a eso, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque para un entrenador medir eso yo soy entrenador, medir eso es súper complicado, eso no lo puedes hacer, ¿vale? Por lo menos no de una manera precisa, una manera objetiva. Entonces esto, aunque va a ser un poco yapa, ya lo adelanto, me va a dar la posibilidad de decir, oye mira, hoy estoy para entrenar, a lo mejor no entreno hoy, pero entreno mañana. O a lo mejor no estoy para hacer alta intensidad como marca el entrenador, estoy para hacer baja intensidad. Entonces, saber tú cómo te adaptas al estímulo es importante. Entonces, ¿cómo nos adaptamos los seres vivos a los medios externos, ¿sí? A los desequilibrios del medio? Pues, para entender esto, tenemos que entender un poco de biología y de conceptos que son básicos. Nuestro organismo tiende a un estado de equilibrio, ¿vale? Ese estado de equilibrio, tú ahora estás sentado, tienes 60 pulsaciones por minuto, tu corazón late 60 veces por minuto, tu frecuencia respiratoria, el número de veces que respira, a lo mejor será 10, 12, 15. Tu concentración de hormonas será una concentración determinada, una concentración de adrenalina, una concentración de cortisol. ¿Por qué? Porque tú estás atento, ¿sí? Si no tendrías esa concentración de hormonas, no tendrías una activación de tu sistema nervioso y estarías así, estarías dormido, ¿vale? Que hay alguno por ahí. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando un elemento de fuera, del medio, altera ese equilibrio? Que a mi cuerpo le genera un coste energético, ¿sí? Y ahora bien, si le genera un coste energético, tendré que saber también qué desequilibra, qué rompe ese equilibrio que yo tengo ahora, ¿vale? Pues dentro de los desequilibrios o los elementos estresores tienes psicosociales, dentro de los que tienes dispositivos electrónicos, el móvil. Sí, el móvil conlleva un gasto energético alto, ¿bien? Laborales. Oye, mira, tengo un compañero de trabajo que no me cae bien, entonces tú tienes que lidiar con eso y eso es una carga extra, ¿vale? Familiares, tienes a tu padre mal, ha fallecido un familiar, también tienes que lidiar con eso. También el entrenador no, la persona debería tener en cuenta eso a la hora de decidir si entrena o no entrena. Económicos, no llego a final de mes, me han echado, ¿vale? De mi puesto de trabajo. Y voy a parar aquí, el ejercicio físico. El ejercicio físico es un elemento estresor. El ejercicio físico es un elemento de desequilibrio. Y al principio de la clase, de la diapositiva, la presentación decía, quiero hacerlo dudar, porque lo importante no es lo que las recomendaciones
resumidas que yo te dé, sino que tú tengas también criterio para poder elegir. Al final el criterio también te da libertad, ¿vale? Entonces, ¿por qué es un elemento estresor? Porque si nos ponemos ahora a hacer skipping todo, ¿qué pasará? Tu frecuencia cardíaca aumentará, ¿sí? Número de veces que late tu corazón laterá más. Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta 150, 180 pulsaciones. Si tú estás a 60 pulsaciones ahora y te pongo a 180, es 3 veces más del valor basal. Entonces, oye, mira, eso hace que mi corazón, mis pulmones trabajen más, ¿sí? La frecuencia respiratoria también aumentará, pasará de 10 a 12 a 20 o a 25, ¿ok? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? A que si yo me tengo que adaptar al ejercicio físico, eso tendrá un coste, ¿vale? También tengo que tener en cuenta que mi energía para asumir la carga de ese ejercicio físico o de esos elementos estresores que tienes en tu día a día es limitada. ¿Cómo delimitada? Dije que era embarroso el tema porque son temas de biología, pero creo que son importantes, ¿vale? Entonces, ¿cómo delimitada? Yo tengo, mi cuerpo va a distribuir, mi organismo va a distribuir la energía de diferentes maneras. Entonces, vemos que para las funciones vitales mientras duermo, ¿sí? El vaso de agua, vamos a ponerlo con vaso de agua, es de este tipo, ¿sí? Dedica toda esta energía a mis funciones mientras duermo, toda esta energía a mis funciones mientras estoy despierto, toda esta energía a crecimiento, reparación y mantenimiento. Y esta pequeña energía de aquí, ¿sí? Es para todos los elementos estresores que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, oye, ¿qué pasa si yo tengo el vaso lleno? ¿Sí? Ya me he gastado toda la energía que tengo para compensar los desequilibrios del medio. Tengo el vaso lleno y le añado más. Pues bueno, en este punto, tu organismo es capaz de adaptarse. En este otro punto, todavía tu cuerpo es capaz de adaptarse. Pero ¿qué pasa si yo de manera crónica me paso una vez, me paso otra vez, me paso otra vez, me paso otra vez, me paso otra vez? ¿Qué es lo que se ha visto? Que una carga elevada, crónica, de los mecanismos que tiene mi cuerpo para defenderse de esos estresores del medio externo, ¿sí? Cuando es muy elevada, aumenta el riesgo de mortalidad un 22% y aumento de un 31% de desarrollo de enfermedad cardiovascular. Entonces ya era como que estamos bien, pero volví al principio, a las consecuencias de ser físicamente inactivo. ¿Y por qué digo esto? Porque vieron antes alta intensidad y algunos estaban diciendo, mañana me mato en el gimnasio. No porque tiene una implicación, ¿vale? Entonces, ¿por qué digo también que el ejercicio físico es un elemento estresor? Esto es una gráfica clásica de hace 75 años. Esto se sabía ya hace la vida, ¿vale? Entonces, nosotros estamos en un valor basal, un valor de reposo, y entrenamos, ¿vale? Esto es el nivel de adaptación. Entonces, a medida que voy entrenando, mi nivel de adaptación baja, 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 baja. Y aquí he dejado de entrenar. Ahora, ¿qué cosas pueden pasar? Que recupero, me voy a mi casa, como, descanso, al día siguiente descanso otra vez y luego al segundo día entreno. Pues tu curva hace esto, tu nivel de adaptación sube, 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 y ahora tu nivel de adaptación antes estaba aquí y ahora está aquí. Estás adaptado positivamente al ejercicio, ¿sí? Eso es lo interesante. Ahora bien, ¿qué pasa si yo estoy en estado de reposo, entreno y mientras me estoy recuperando, en el punto rojo le meto otra carga de entrenamiento? ¿Sí? Si yo estoy aquí, esto no sé si se va a ver, pero bueno. Estoy aquí, estoy subiendo y le meto una carga de entrenamiento. La curva hará y la curva hará otra vez ¿sí? Si sigo haciéndolo indefinidamente, ¿vale? ¿Qué voy a conseguir con esto? Esto hay que puntualizarlo también porque imagínate que yo hago esto durante 3 días consecutivos y yo descanso luego una semana. El rendimiento puede volver a hacer esto otra vez, ¿vale? Pero vamos a quedarnos con qué pasa si yo sigo bajando, ¿vale? Entonces, si bajo, lo que voy a conseguir es un síndrome de sobreentrenamiento, ¿vale? ¿Y qué consigo con el sobreentrenamiento? Inflamación. Si lo vemos ahí, inflamación del corazón, inflamación del cerebro,
inflamación del músculo, inflamación del hígado, inflamación del sistema inmune, inflamación de la sangre, inflamación del tejido adiposo. ¿Qué más? Vienen unos señores y nos dicen, aquí arriba, inflamación, la causa de todas las enfermedades. Sí, ya la cabeza explotó, ¿vale? Entonces, inflamación, la causa de todas las enfermedades. Enfermedad cardiovascular, diabetes tipo 2, enfermedades metabólicas, cáncer, trastornos de la piel, trastornos gastrointestinales. ¿Sí? Entonces, y ahora vienen las preguntas, ¿vale? Entonces, ¿cómo detecto yo si tengo un síndrome de sobreentrenamiento o si tengo una carga exagerada de mis mecanismos de defensa? Pues por indicadores claros, insomnia, irritabilidad, agitación, taquicardia, de repente estoy relajado y empieza el corazón. Oye, esto, si estoy aquí en la cama tranquilo y el corazón, bien, o vemos palpitaciones, bien. También lo vemos en stiffness muscular, vemos mucha rigidez en el cuello, personas que están todo el rato así, que no pueden abrir la mano y relajarse, ¿vale? La mandíbula, bruxismo, ¿sí? Vemos también hipertensión, personas que constantemente entrenan y tienen agujetas, da igual el estímulo que le hagas, siempre tienen agujetas, ¿vale? Pérdida de peso. También otros indicadores, la falta de concentración. Hay personas que están hablando muchas veces y cuando tienen su sistema nervioso muy alterado y muy sobrecargado, van a decir algo. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo de lo que iba a decir. Un síntoma de que tu sistema nervioso está bien y de que esa carga está muy elevada, ¿vale? Entonces, a ver. Yo lo hice más rápido de lo que había pensado, ¿vale? Bueno, la parte práctica ahora, ¿vale? Vamos a las preguntas para luego, todas las preguntas que tengan, sin problema, ¿vale? Si no las sé contestar, pues les digo que no lo sé, ¿vale? Entonces, si yo trabajo sentado y no puedo cambiar de trabajo, no me queda otra que permanecer 8 horas en mi puesto de trabajo. ¿Cuál es la idea? Si puede, si hay escritorio regulable. Oye, mira, que mi jefe no me lo compra. Yo, sinceramente, por lo que vale, yo me gastaría 200 euros y me compraría mi silla y mi escritorio regulable para poder trabajar sentado, trabajar de pie, cambiando las posiciones, ¿vale? Luego, la regla del 10 me gusta de un estudio que vi, ¿vale? La regla del 10. Si yo estoy 20 minutos trabajando sentado, me levanto y hago 2 minutos de actividad física ligera, ¿vale? 30 minutos, 3 minutos. 60 minutos, 6 minutos. ¿Vale? Y dentro de esa actividad física ligera tenemos pues caminar, movilidad, estiramientos dinámicos, que dentro, ahora después de que termine, me pueden preguntar todas las preguntas que tengan todas las dudas que tengan sobre esto, ¿vale? ¿Sí? Y podemos a lo mejor coger un poco de lo que hace Google, ¿vale? Google tiene pues para sus trabajadores pues salas de juego, ¿vale? A lo mejor pues sería una idea un poco extravagante, ¿no? Pero bueno, si Google, una empresa de tanto reconocimiento y de tanto renombre, es capaz de hacerlo, ¿por qué no alguna empresa de aquí? Una cancha de baloncesto, una sala de música, ¿sí? Flipante como en otras partes del mundo, pues saben que van a primero a cuidar a sus trabajadores y luego van a rendir mucho más. Súper interesante. Y luego la vida cotidiana para mí lo tiene fácil, lo que pasa es que muchas veces, lo mismo de antes, creemos que tenemos que hacer más cosas de las que verdaderamente son. ¿Sí? Escaleras versus ascensor, llevar la compra versus que me la lleven. A ver, todo esto depende de si tienes el supermercado cerca de tu casa o lo tienes a 10 minutos, ¿vale? Pero si puedo elegir, pues tengo esas opciones. Utilizar el transporte público versus el coche, o si puedo ya caminar o utilizar la bicicleta, pues mejor que mejor. Bien. Tareas del hogar versus contratar un servicio de transporte. Luego, esto me parece terrible. Jugar con tus hijos versus darle la tablet. O sea, tienes la posibilidad de favorecer el vínculo con tu hijo, de a lo mejor educar los valores a través del juego, y aparte tú hacer actividad física y coges la tablet y le dices, toma, juega. Terrible. A mí me parece eso criminal, pero bueno.
Y bueno, luego pasear, si vas a quedar con amigos, pues elige pasear en vez de estar sentado. Luego si tienes que desayunar y comerte o lo que sea, pues sí, pero antes, o por lo menos después, quemarlo entre comillas, caminando, ¿no? Y bueno, en la playa también puse otros ejemplos. Esto pueden sacarle capturas si quieren. Y también dosis mínima para personas que quieran empezar, para motivarlos a eso, a iniciarse, ¿sí? Entonces, dentro del ejercicio aeróbico, yo te diría una vez a la semana, 1 o 2 veces a la semana, entre 20 y 30 minutos. En qué formato? Caminar o bicicleta. ¿Por qué? Bueno, mira, nadar. Nadar no, porque no lo vas a ver reflejado en tu día a día. Bien, ¿qué vas a ver reflejado en tu día a día? La manera que tú tienes de moverte, que es caminar, y en el caso de que tengas el trabajo muy, muy lejos, pues en bicicleta, ¿sí? ¿Cómo lo haría? 20, 30 minutos ese día o esos 2 días que elijas, bien, y luego a una intensidad, porque si resulta que lo voy a hacer muy lento o sin ninguna intensidad, pues a lo mejor no tiene tanto beneficio. Me interesa más que lo hagas con una escala de esfuerzo, bien, 5, 7, de 0 a 10, vale, 10 es el máximo, 0 es el mínimo, pues que te quedes más o menos en el medio. Eso me marca un poco la pauta de intensidad. Luego, o también lo puedo hacer por el número de pasos que hago en esos 20 minutos, 2000, 3000 pasos, ¿sí? También lo tienes más fácil si vas al romano, pues mira, en 20, 30 minutos, intentar hacer entre 1,5 km y 2 kilómetros. Fácil, ¿vale? Te he puesto intensidad ahí para caminar, sería un poco bien de lo mismo con bicicleta, ¿vale? Y luego, con respecto a la fuerza, bien, no me gusta las recomendaciones que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Dice, principales grupos musculares. Yo digo, pues, no sé cuáles son esos principales grupos musculares. Pues principales, depende de para qué función. Unos son principales o secundarios, ¿vale? Y luego, grandes grupos musculares, depende, porque hay músculos que no se ven que son muy grandes, ¿vale? Entonces, yo lo cambio y digo movimiento, ¿vale? Entonces, tú te mueves por movimiento, valga la redundancia. Entonces, hay familias de movimientos y yo lo haría en patrones básicos de movimiento. Combinaría el tren inferior con el tren superior, bien, porque es lo que menos interferencia genera, y dentro de eso lo haría una vez en semana nada más. Bien, entonces combinaría, por ejemplo, tren inferior, sentadilla, flexiones, puse el mismo ejemplo de antes, ¿no? O podrías hacer peso muerto y una tracción, un remo, ¿vale? Algo de traerte algo hacia ti, ¿vale? Hacerlo 3, 4 veces, descansando un minuto entre medio, bien, entre 8 a 12 repeticiones, una vez en semana. Es lo mínimo que podrías hacer, y con esto tardas literalmente 15 minutos, ¿vale? La recuperación puedes marcarla tú o puedes ponerte un minuto, ¿vale? Para que te acostumbres a descansar, ¿sí? Pero al principio con hacerlo ya va a ser más que suficiente, ¿vale? Aquí tienen progresiones también y bueno, hasta aquí la presentación. Perdón por la llapa. En mi casa lo había preparado y no lo metí a viaje ni de broma. Entonces, bueno, todas las dudas que tengan ahora, pues encantado de responderlas. Si las sé bien y si no las sé, pues lo diré también, ¿vale?